participantes el día de hoy. Voy a empezar con una que dice, Elie Jesús Colán Valverde. ¿Existe un modelo de reglamento de régimen de impresión y copropiedad quintas y otro de propiedad horizontal de departamento? ¿O es el mismo reglamento para dos modalidades? Bueno, sí, efectivamente, en un momento dado, el Ministerio de Viviendas otorgó o señaló o promulgó un modelo único de reglamento interno, que solamente se tendrían que marcar, inclusive llenados, sobre ciertas consideraciones. En una de ellas, si se otorgaba por inversión y copropiedad, se señalaba, ¿no? Entonces, sí hay modelos dados por el Ministerio de Vivienda sobre cada uno de estos tipos de modelos. La siguiente pregunta. Iván Javier Reyes Villafana nos dice, los porcentajes de participación, o eso solamente quedó así como porcentaje de participación, bueno, señalarlo, de repente no quedó inconcluso la pregunta, pero los porcentajes de participación son aquellos asignados según la atribución del reglamento interno en cuanto a este porcentaje, que puede ser atribuido a áreas ocupadas, de repente a áreas techadas, o atribución en funciones aritméticas posibles de determinar mediante una figura matemática, en las cuales se le establece a cada uno de las propiedades exclusivas un porcentaje establecido, lo cual debe de sumar entre todos los de propiedad exclusiva el 100%, lo cual nos permite tanto para la determinación de los quórum, las votaciones y los gastos que pueden tener. Ojo que acá señalaremos que el porcentaje de participación pueden ser para propiamente la determinación del quórum y otro para los gastos. No son necesariamente idénticos, salvo que se atribuyan cada uno determinarlo en función a la área ocupada o en función a la área techa. La pregunta 3 dice, ¿no? Buenas noches con todos, tengo Nelly Baumonde, tengo una consulta, ¿se puede vender los aires de una vivienda unifamiliar o de un edificio multifamiliar? Buena pregunta, esto sí nos lleva a un tema de reflexión, que es importante señalar que el tema de los aires es todo un supuesto, si existen tratadistas que hablan sobre la situación de derecho de área, o uno derecho en derecho de vuelo o sobre elevación, terminologías que todavía no se han finiquitado, inclusive en el tribunal registral, la validez de reiteración, pero sí es señalar lo siguiente, que el tribunal registral ha sacado un acuerdo en los cuales se puede independizar los aires, esto es, crear unidades inmobiliarias, siempre y cuando el reglamento interno establezca esta situación de que se van a independizar los aires. En los planos se indica cuál es la altura que corresponde a estas futuras unidades que se encuentran en el aire y con ello podríamos regularizar. Entonces tu pregunta sería, ¿podremos establecer e independizar aires, situaciones de aire? Sí, mediante este acuerdo que nos ha establecido el Tribunal Registral. ¿Se podría vender? Lo lógico o bueno sería primero constituir el reglamento interno de estas situaciones de aire y posteriormente venderlo, porque si lo realizan a la forma inversa, eso sí podría contraer muchos perjuicios de ámbito jurídico porque no queda delimitado, no queda establecido qué es lo que se está vendiendo hacia futuro. La pregunta número 4, Antonio Salas nos dice, gracias por su respuesta. Cuando una propiedad está sujeta a un reglamento, las transferencias de las secciones o departamentos corresponde a la Junta. Dice, una propiedad está sujeta a un reglamento de las transferencias. No, acá es importante señalar lo siguiente. Una vez que se ha constituido el reglamento interno se constituye y crea a la Junta de Propietarios, que es la representación de todos los propietarios de propiedad exclusiva, que tiene en su representación al presidente. Esta junta de propietarios no tiene ninguna injerencia en la toma de decisiones de venta sobre los departamentos. Ninguna. Eso tenemos claro. Solamente está sujeta a la venta del titular del predio. Eso es bueno señalar. 5. Neisser Meneses lo dice. Doctor, buenas noches. En una quinta con un pasaje común, el predio que colinda con el pasaje interno ha techado el área común y sobre ella en el segundo piso ha ampliado su construcción. ¿De qué manera se puede regularizar? Ya, bueno, interesante, ¿no? Bueno, acá sería bueno señalar de que si tuviese, bueno, acá dice área común, ojo con ese dato, ¿no? Dice que ha techado sobre el área común. Recordemos que todos los propietarios no pueden que se encuentren sujetos a una quinta, tenemos que se encuentren sujetos a un reglamento interno. No pueden construir, salvo autorización de la Junta de Propietarios para que puedan techar sobre áreas comunes.
Si no hay acuerdo sobre poder techar, no se puede realizar estas edificaciones. Sobre la otra pregunta que viene implícita en la tuya, dice que construyó sobre su segundo piso. Eso se podría regularizar. Podrían regularizar la situación de que sobre una unidad que se encuentra en tipo quinta ha edificado. Y como está constituyendo sobre la integridad de su área, no es necesario que puedan pedirle facultades a la Junta de Propietarios porque es un régimen de independencia y copropiedad. Se entiende que todo lo que está construido sobre la superficie o el área del predio establecido para esa unidad sujeta a una quinta, le pertenece hacia los aires al propietario. Pregunta número 6 nos habla. Óscar Gustavo Rivas Vargas. Por favor, explicar lo referido a la modificación del reglamento interno por motivo de ampliación de fábrica a más unidades similares de propiedad exclusiva. Bueno, es importante, sí, gracias por la pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Imaginemos que en un momento dado se dio un reglamento interno y solamente se constituyó sobre un tercer piso, ¿correcto? Sin embargo, posteriormente, esta edificación, mediante los parámetros, vemos que puede ser construida hasta un quinto piso. Imaginemos que el propietario constructor realiza una ampliación sobre esos niveles que todavía no se habían realizado en su momento. Una vez que ha edificado, va a tener la unidad sobre todos estos niveles y va a poder realizar a la ampliación de fábrica, poder constituir nuevas unidades inmobiliarias sobre este área techada. Bueno, esta área que se ha podido edificar. Entonces, con ello, de alguna u otra manera, va a poder regularizar. Entonces, sí se puede regularizar o es necesario hacer la regulación. ¿Qué requiere? Como ya está establecido un reglamento interno, va a requerir que la Junta de Propietarios acuerde la modificación, salvo que el propietario constructor se haya facultado esa salvedad que pueda modificar a estatus modificación único, unilateral, el reglamento interno, ¿no? Pero si no lo hubiese hecho, requiere el acuerdo de la Junta de Propietarios, sanear la titularidad sobre los niveles de la edificación, de repente concuerda con la 27157 o de repente con la 290920 en cuanto a las municipalidades mediante el FUE, ¿no? Entonces, bajo estos supuestos, una vez que ha establecido, se convoca, se modifica la modificación del reglamento interno según el quórum necesario para su votación y establecimiento. Posteriormente, ya bajo la formalidad establecida, viene a registros públicos para su modificación de reglamento interno. Nos dice, pregunta 7, Marisol Rosmery Morales. Savera, buenas noches. Tengo un cliente que compró los aires del segundo piso. Cuando quiso construir los parámetros, indica que el lote es unifamiliar. ¿Cómo puedo solucionar este caso para construir? Bueno, así es un tema un poco más ya engorroso. Dice que es unifamiliar, ¿no? Bueno, bueno, el hecho de que sea unifamiliar no quiere decir que no se puedan construir. Sería bueno preguntar dos aspectos importantes. Uno, en cuanto a los parámetros de la edificación. Dos, en cuanto a si están, en este caso, los propietarios correspondientes al primer piso, que se les faculte para que puedan edificar y posteriormente constituir su reglamento interno. Si no hubiera ninguna de estas predisposiciones establecidas, habría que señalar, uno, si no se puede construir, entonces quiere decir que se les hizo una venta de un bien, acto jurídico de un bien que no es posible, ¿no? Entonces requería solicitar su indemnización. Pero si se pudiera construir, podría solicitar este acuerdo de la constitución de un reglamento interno, ¿no? Siempre que haya voluntades. Si hay discrepancia, ya tendría que acudir a la vía judicial. 8 nos dice Gabriel Salas. Si ya teniendo un edificio con departamentos y reglamento y quieren construir dos pisos más, eso va a ser otro reclamatorio de fábrica o modificación de reglamento, otro, si pasan los años y unos propietarios quieren demoler el edificio y construir nuevo o venderlo, ¿quién tiene decisión final? ¿La Junta, todos o mayoría simple? Bueno, acá es importante señalar lo siguiente. Una vez que se ha constituido el reglamento interno, como bien señalé, que existe ya una junta de propietarios. El acuerdo de junta de propietarios es el único que puede hacer la modificación en cuanto a las edificaciones que se han constituido o elementos de unidad de propiedad exclusiva. Le corresponde a ellos. Otra situación más. El hecho que quiera demoler no puede ser demolido por ninguno de los propietarios si existe propiedades por encima de ellos. No pueden demoler porque estarían perjudicando hacia los demás. Entonces, el único acuerdo es de la Junta de Propietarios. En su caso de los propietarios de unidades de propiedad exclusiva, si es que se van a demoler o construir, tendrían que hablar la integridad, ¿no? Porque estaría afectando derechos de terceros
si es que no han participado en la toma de decisiones de la Junta de Propietarios. Estas decisiones siempre están a cargo de la Junta de Propietarios. Si se quiere regularizar o ampliar, tiene que hacer efectivamente lo mismo. La Junta de Propietarios es el encargado para poder establecer estas modificaciones. Pregunta en 9, dice Julio Manuel Rojas Montero. Consulta, ¿es obligatorio que todos los miembros de la Junta Directiva tienen que vivir en el departamento de edificio que habitan? No, acá es importante señalar lo siguiente. Si bien es cierto, la normativa, bueno, el reglamento interno puede señalar cuáles son los requisitos y características propias para establecer la Junta Directiva o el presidente. La normativa nos ha señalado que dice que el presidente, ojo, el presidente es uno de los propietarios. En ese supuesto sí nos ha señalado la normativa, ¿no? Según el presidente será elegido entre uno de los propietarios. Eso dice la normativa. Pero en cuanto a la junta directiva no ha señalado nada, no ha establecido una obligatoriedad, o sea, no es requisito que viva para que puedan establecerse en la junta directiva, más aún cuando, o recordemos que se pueden establecer administradores, ¿no? Administradores que en cuanto a la edificación que puedan establecer diferente al presidente de la junta de propietarios. Entonces, no es necesario de que para el consejo, la junta directiva sea necesariamente vivir en el predio o inclusive ser propietario, ¿no? Para la junta directiva. La pregunta número 10, Liliana Ruth Zabaleta Reinas dice, si en un edificio no ha tenido reglamento interno, ¿se puede regularizar? Hablo de un edificio de 50 años, solo hay estatuto. Solamente hay estatuto. Bueno, acá sería bueno aclarar la idea, entiendo de que es estatuto, no creo que sea un estatuto, sino que es un reglamento interno, pero con las normativas de la propiedad horizontal antigua. Sí se pueden regularizar, sí se pueden adecuar, mejor dicho, ¿no? Uno, pueden optar por la regularización en su caso de que les permita, o pueden adecuar esa normativa que existen en presente de la Junta de Propietarios que se crea para que puedan adecuar ese reglamento interno. Entonces sí es posible, ¿no? Que así no importan los años que existan, pueden regularizar. Eso no es ningún impedimento. La normativa, recordemos que desde 1936 ya están indicados sobre el reglamento interno. Y cuando se dio la ley el decreto ley 22.11.2, señalaba de que inclusive todos los regímenes que no se hayan considerado de propiedad horizontal se acogían a esta norma. Así cuenten o no cuenten con reglamento interno, pero en los cuales existan pluralidad de propietarios a niveles superiores de pisos, ya se adecuaban a este. Entonces, por imperio de la ley, todos los edificios se encuentran con un reglamento interno. Pregunta 12, dice Alfredo Vladimir Pastor Jacobo. En una regulación de declaratoria de fábrica de un edificio multifamiliar, existe un propietario de un departamento que no ha sido ubicado. Sin embargo, su unidad tiene una inscripción de anotación preventiva por tema judicial. ¿Cómo procede en este caso? Ya que ello dificulta la inscripción tanto de la declaratoria de fábrica como el reglamento interno. Bueno, acá sería bueno señalar de que si con ese propietario necesariamente acudían al quórum necesario para la toma de decisiones, ¿no? En este caso sí sería bueno especificar que para la regularización no necesitan ninguna aprobación total, ¿no? Dice multifamiliar, sería bueno determinar cuál es el porcentaje, de repente dice podría determinar mayor, de repente no cumple con el porcentaje que le requiere la normativa para que pueda realizar la modificación de su reglamento interno, ¿no? Sería bueno, en este caso, que puedan buscar primero, efectivamente, ubicarlo, si no se puede ubicar. Acá es la pregunta que siempre se hace, ¿qué hace cuando no se ubica? Bien, tendríamos que de una u otra manera citarnos o adecuarnos a lo que, en caso de no ubicación de algunos de los reglamento interno, se tendría que acudir a la vía judicial. Eso sí es necesario, ¿no? El juez en este caso ya supliría la deficiencia de que no exista este propietario, ¿no? Que se le ha querido ubicar siempre y cuando sea necesario para poder regularizar edificaciones o modificaciones del reglamento interno, siempre que esté la causa necesaria de necesidad apremiante que señalan los jueces frente a este tipo de edificaciones, ¿no? Y para su inscripción en registros públicos también. La pregunta 12, perdón, 13, William de Paz Carlos. En el reglamento interno escrito en registros públicos dice que los intereses por mora serán calculados con la base de la tasa de interés activa para moneda nacional. Pero en una sesión de junta de propietarios se acordó pagar una penalidad mayor, entiendo, ¿no? 7.1. Esto no está inscrito en registros públicos. Ah, ojo, importante señalar acá que los acuerdos siempre tienen que estar de la junta de propietarios. En cuanto a su modificación, es necesario su inscripción.
no se podrían señalar de que existe una modificación, sería necesario de que previamente solicitar en todo caso el acuerdo donde se haya hecho esta modificación, solicitar en todo caso que se inscriba para efectos de terceros, ¿no? Eso sí es importante indicarlo. Pregunta 14, Patricia María Cecilia Oso. Buenas noches. Gracias por la claridad. ¿Es posible considerar en el reglamento interno servidumbres sobre áreas de propiedad exclusiva para acceder a servicios comunes? Por ejemplo, en un estacionamiento, estas las cajas de acceso a los servicios de energía eléctrica o la bomba de agua. Ya, esa es una pregunta bien interesante, la verdad, ¿no? En el sentido de qué motivo. Sí es posible que se constituya servidumbres, tanto en unidades de propiedad exclusiva y tanto en unidades de propiedad común. La pregunta, en cuanto a unidad de propiedad exclusiva, no se deja ningún problema de que frente a otra unidad se pueda constituir una servidumbre porque le va a servir de acceso o de paso, ¿no? En cuanto a las áreas comunes, sí hay una situación particular en la cual la norma nos hablaba de galerías, ¿no? Es el único supuesto en los cuales sobre áreas comunes se podría constituir servidumbres. ¿Sí? Pero sí es posible constituir servidumbres sobre áreas de propiedad exclusiva y propiedad común bajo este supuesto que mencionaba. La pregunta número 15, ¿no? Nos dice Rolando Ojeda Segarra, dice, para modificar el reglamento interno de 5 departamentos, ¿tiene que ser aprobado por el 100% de los propietarios? No, ahí decimos que no. No es necesario el 100%. Recordamos, para la modificación del reglamento interno, podemos acudir al reglamento interno que nos señala para su modificación. Por lo general siempre es 2/3 para poder realizar, ¿no? Mayoría calificada para su modificación del reglamento interno. Si no lo dice, nos supliríamos por la norma del reglamento de inscripción que nos señala también que es necesario 2/3 para su modificación del reglamento interno. Pregunta, es claro, ojo que tenemos que ver siempre el reglamento interno que señala en cuanto a la modificación de reglamento. 16, eh, Jorge Javier Fayaque Coyanque nos dice, buenas noches, ¿cuántos días útiles o generales tiene el Tribunal Registral para observar algún reclamo? Bueno, ese no es el tema de la exposición, pero bueno, sería bueno que señalar que tiene 30 días o puede prorrogarse 30 días más hábiles establecidos, ¿no? 17 dice, ¿sería factible subdividir un departamento en dos secciones independientes y rehacer los porcentajes de BC inscritos en los registros públicos? Sí es posible. Sí se puede modificar un departamento en dos secciones, en las cuales no altere la modificación no altera sobre los otros. Se le avisa a la Junta de Propietarios, solicita a la Junta de Propietarios en todo caso que se realiza la modificación del reglamento interno, o de repente en el reglamento interno tiene esta cláusula autoritativa para que puedan los propietarios de unidades poder subdividir, unificar o acumular siempre y cuando no modifiquen los porcentajes de participaciones respecto a los demás. Entonces, en este supuesto sí podrá modificar su reglamento interno de forma unilateral, o de repente comunicando a la Junta de Propietarios para que regularice esta modificación. 18 nos dice Betsabe Beteta Falcón. Buenas noches, doctor. En caso de que existiera un reglamento interno con dos secciones, A, primer piso, B, aires del primer piso, que fueron medidos a dos personas distintas, pero luego de inscribirse se construyó, se construyó el propietario de los aires del primer piso, sección B, construye el segundo. Esto es procedente ya que en realidad no se indica si se puede seguir construyendo. Ah, pregunta interesante. Bueno, sí. Aquí sería señalar lo siguiente. Aquí existe que si el reglamento no ha señalado, sería bueno que se precise en todo caso estas modificaciones. Van a tener que adecuar igual cuando quieran regularizar estos propietarios A o B sobre los áreas que han edificado, van a tener que adecuar y modificar el reglamento interno, ¿no? Pero si el reglamento interno no ha señalado una restricción, el tribunal inclusive se ha señalado unas resoluciones de que el propietario del nivel inferior lo es de los niveles superiores siempre y cuando no exista una cláusula restrictiva del reglamento interno, en cual señala de que esos niveles son considerados como comunes. El único supuesto en el cual no podría edificar es que se haya establecido de que es solamente un área y sobre el segundo piso es áreas comunes, ¿no? Por ejemplo, si estuviera construyendo, estaría yendo en contra del reglamento interno y por tal motivo no correspondería a su construcción, ¿no? Para darle paso creo que tengo 4 manos levantadas, he absuelto ya todas las preguntas que se encuentran acá. También estimado Buenas Julio, muy buenas buenas noches. noches, doctor Peña, ¿cómo está? Le tengo una consulta. Mire, presenté un expediente de modificación de reglamento interno y también o sea, una unidad inmobiliaria se está dividiendo en dos, se está independizando en dos, ¿no? En dos, digamos, en dos subunidades. La registradora
ha observado ello. Bueno, he hecho sus observaciones que sí creo que hay que mencionar, pero lo que me llamó más la atención es que me pide que anexe un plano de ubicación y localización, indicando las áreas que se han remodelado, ¿no? En el cuadro de áreas, me indica ella. Eh, a mí personalmente me parece, digamos, una exigencia de más, pero no sé si de repente está la registradora en su razón o es que de repente yo no le he considerado bien. No, no sé si me puede dar un alcance de ello, por favor. Estimado Julio, justo para señalar lo siguiente, bueno, no podría hablar mayor técnicamente del documento, del título que se ha dado mérito de solicitar esa rogatoria, pero bueno, digamos lo siguiente, ¿no? Que para solicitar la modificación, en este caso de una unidad, de repente si tú me estás diciendo que existe una modificación de fábrica sobre una unidad inmobiliaria, sí tendríamos que señalar en el plano de ubicación porque es una ampliación de fábrica, ¿no? Respecto a una unidad inmobiliaria. En ese caso sí, ojo que sí, cuando se va a realizar una edificación sobre una unidad, en la normativa, la 27157, ¿no? Nos dice que es necesario presentar los planos, inclusive uno, nos habla de los planos en distribución, plano de distribución nos habla que debe estar desdoblados, uno en la cuanto la edificación existente, que existente anterior a la modificación, y dos, la modificación resultante, ¿no? Entonces, si fuese ese el hecho, bueno, pero dijiste tú plano de ubicación. Bueno, el plano de ubicación sí es necesario siempre cuando hablamos de ampliación de fábrica. En ese caso sí, ¿no? Siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Qué tal, mi Una estimado Juan? consulta, Muy doctor. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, tengo una partida antigua que no tiene información gráfica, ¿no? El edificio tiene 5 unidades inmobiliarias. Las áreas entre sí difieren, pero en el reglamento interno a todas les han considerado el 20%, ¿no? Ahora, el último piso, el quinto piso, tiene un área libre, ¿no? Que se quiere hacer una ampliación de fábrica, ¿no? El tema está de que en el reglamento interno antiguo establece que las modificaciones se deben hacer por unanimidad, ¿no? Ahora, el tema se complica porque, como le digo, es un edificio antiguo, ¿no? Y 2 personas son bien mayorcitas, ¿no? Y no quieren saber nada sobre el tema, ¿no? O sea, la interesada es una señora y 2 personas adicional, perdón, son 2 personas solamente que quieren, digamos, interesadas en solucionar y 3 personas que no quieren saber nada, ¿no? sobre el tema. ¿Cómo podríamos trabajarlo ahí? Bien, mi estimado Juan, acá sí señalar lo siguiente. Mira, sería bueno que podrías leer tu reglamento interno y verificar si efectivamente esta situación de unanimidad está en forma rajatabla, en forma expresa, ¿no? Porque algunas veces se ha visto que en algunos reglamentos internos, por algunos articulados dice unánime y por otros nos habla de mayoría absoluta, lo que deberían a entender que existe, o mayoría calificada, ¿no? Lo que podría entender que exista una ambigüedad en esta situación de redacción. Y lo que el tribunal ha señalado en varias ocasiones, cuando exista ambigüedad en cuanto a los regulados sobre los articulados, es que se puede hacer un acuerdo de junta de propietarios señalando cuál es la normativa que va a primar frente a esta situación. Si este no fuera tu caso, ahora bien, si la normativa ha expresado que sea por unanimidad, tiene que cumplirse esa exigencia. Todos los titulares deben participar. Ahora bien, no quieren participar, se puede solicitar, en todo caso tendrías que acudir a la vía judicial para poder requerir para que puedan realizar para que puedan realizar al día de hoy, ¿no? Y su intervención para la modificación del reglamento interno. Esto sería en la vía exigencia porque no se le puede obligar, ¿no? En todo caso, el juez tendría que solicitar, ¿no? Que puedan participar o en su reemplazo participaría el juez. Pero esta es la exigencia normativa en cuanto al reglamento interno. Así que sería bueno que puedas, en todo caso, realizar. Si me dijiste que es un reglamento interno antiguo, entonces de repente puedes acogerte para hacer una adecuación previamente, adecuas a la normativa vigente y realmente de ahí podrías sanear la titularidad sobre esta edificación de los aires que me refiero, ¿no? Muchas Siguiente gracias, pregunta, ya doctor. con eso tenemos una última pregunta más para ya estar concluyendo. Sí, doctor, una última pregunta con el señor
Alvarado Aldana, por favor, equipo técnico, si le puede habilitar el micro. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Una ¿Qué tal? consulta. Buenas noches. Una consulta. Con respecto a una declaratoria de fábrica y una independización que se inscribió, donde quedó un muro medianero, ¿no? El área común es un muro medianero. Eso es lo que está inscrito. Entonces, físicamente ese muro medianero no existe. Cada propiedad hizo una modificación de fábrica y construyó un muro hacia cada lote de terreno. Si es que se quiere cambiar con una independización bajo el régimen de propiedad exclusiva y común a solo que quede exclusiva como una subdivisión, ¿cómo se realizaría en este caso ya la anulación? No sé si es que estará bien el término, ¿no? Anulación de este reglamento interno para que ya no sean copropietarios por este muro, sino independientes. Perfecto. Muchas gracias, mi estimada. Mira, acá habría que señalar lo siguiente. Para, para poder extinguir un, bueno, así para continuar, ¿no? Para poder extinguir un reglamento interno, tendrían que hacer lo siguiente, ¿no? La normativa ha señalado de que sean los propietarios de las unidades de propiedad exclusiva que se encuentran, que acuerden su facultad de que puedan extinguir este reglamento. Pero ¿qué va a conllevar esta extinción? De que los propietarios vuelvan primigeniamente a la partida matriz donde se encuentran, ¿no? Esto creo que se va a hacer de una u otra más engorroso tu situación. ¿Qué es lo que entiendo que lo que podrían hacer en todo caso es de repente de su situación, de lo que ustedes están buscando en cuanto a esta edificación, se podría coger de repente a una independización y copropiedad, ¿no? Bueno, recordemos que la independización y copropiedad habla de bienes que son comunes, ¿no? Podemos de repente señalar de que puedan establecer esta situación. Eso es en un supuesto, ¿no? Primero podemos solicitar la extensión del reglamento interno, pero si es que no se da bajo el imperio que cada uno de ellos tiene su propia regulación, sería en todo caso necesario que el reglamento interno podrían establecer o adecuarlo, modificarlo, señalando que cada uno va a seguir manteniendo esta unidad que tiene, ¿no? A través del reglamento interno, ¿no? Pero separado que cada uno va a poder construir, ¿no? Pero siempre va a estar sujeto al reglamento interno, salvo que extingan, vuelvan primigeniamente de forma a la partida matriz y en la partida matriz puedan de nuevo hacer su subdivisión correspondiente, ¿no? Pero yo creo que lo más viable, lo recomendable sería que constituyan el reglamento interno y sobre el reglamento interno puedan establecer algunas limitaciones, cuanto de repente la edificación, los gastos que podrían tener, ¿no? Eso sería lo ideal. Muchas gracias a la invitación a la Subdirección de Formación de Capacitación de la SUNAR. Para mí ha sido una grata experiencia poder estar el día de hoy compartiendo mis experiencias brindadas en el registro. Y también agradezco a los participantes de estar el día de hoy y poder hablar de profundidad. Sé que han quedado varios temas al aire, pero sé que en otra oportunidad nos podemos reencontrar y hablar mayor a profundidad sobre estos temas. Y esperamos la mayor difusión sobre ellos. Y espero que tengan una buena noche.